4 sucesos escalofriantes de inmigrantes latinos, misterios revelados y horrores descubiertos. Ana ajustó la escoba bajo el rayo de luz que entraba por la ventana de su casa. Sus manos, callosas por el trabajo duro, le temblaban cuando el silencio se rompió con un grito lejano, un eco mordaz que provenía de la casa abandonada al final de la calle. Una sensación profunda de desasosiego la abrazó, como un túnel oscuro que amenazaba con engullirla. En el barrio la gente hablaba de desapariciones, y los rumores se esparcían como fuego en un campo seco. Cada vecino que se perdía dejaba atrás más que objetos, dejaba una sombra, una inquietud que envolvía a todos. Mientras limpiaba, su mente viajaba a los rostros de sus amigos que habían desaparecido, sus risas, ahora un eco lejano. Más allá del bullicio de las calles, un frío inquietante la envolvía. Esa casa estaba viva, respirando secretos podridos, y Ana comenzó a escuchar murmullos que parecían emitir de sus paredes. «¿Qué quieres?», murmuró, pero solo recibió silencio, un silencio que reverberaba con la tristeza de aquellos que se perdieron. Una noche, mientras su esposo y sus hijos dormían, un niño del barrio vino a ella quebrado, su voz un susurro quebrado. «Ana, por favor, cuídate, no dejes que se lleven a tu familia, ellos vienen de la casa». Ana sintió que su corazón se desbordaba de temor y confusión. «¿Quiénes vienen?», preguntó, pero el niño solo la miró con ojos desesperados, como si supiera cosas que ella no podía imaginar. «Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos». Cada noche, los sueños de su hijo se tornaban más perturbadores. «Mamá, hay sombras, sombras que vienen a por nosotros», lloraba al despertar, sus ojos llenos de pánico. Ana intentaba consolarlo, pero el terror se había apoderado de su hogar, como un ladrón que se escabulle entre las sombras. La comunidad que alguna vez la apoyó ahora la miraba con desconfianza. Susurraban mientras pasaban a su lado, como si una maldición la hubiera alcanzado. Una noche en particular, el aire se espesaba, y el vacío del silencio se volvió ensordecedor. Ana decidió investigar. Con cada paso hacia la casa abandonada, sus manos sudorosas se aferraban a la linterna, ahora su única defensa ante lo desconocido. Los callejones se veían diferentes, como si la oscuridad hubiera crecido, ansiosa por devorar la luz. Sintió que una presencia la seguía. Su instinto le decía que no era solo una ilusión. De repente, una figura salió de la penumbra, su vecino, aquel que siempre había sido amable, pero cuya risa ahora era más un murmullo bajo la luna. «Ana, no deberías estar aquí», dijo con voz temblorosa. Sus ojos reflejaban algo que parecía más que miedo, era un terror visceral. Ante sus palabras, una sombra se deslizó detrás de él, una amenaza que parecía querer engullirla. «¿Qué es eso?», gritó, su corazón palpitando como un tambor ensordecedor. Aún sabiendo que el peligro estaba al acecho, Ana se vio obligada a enfrentarlo. La escena se tensó, y las palabras de su vecino apenas lograron llegar a sus oídos por el rugido creciente de un oscuro secreto. ¿Qué era lo que realmente acechaba en esa casa? Con la incertidumbre atenazando su pecho, Ana se dio cuenta de que no solo luchaba por proteger a su familia, sino que algo más, lejanas memorias y oscuros destinos, estaba a punto de revelarse.
Ana retrocedió un paso, la linterna temblando en su mano, mientras sus ojos no podían apartarse de la sombra que serpenteaba detrás de su vecino. —¿Sabes algo sobre esta casa? —preguntó, intentando ignorar el frío que le corría por la espalda. Él asintió, pero sus labios temblaban, como si las palabras se atraparan en su garganta. —No podemos hablar aquí, no es seguro —murmuró, antes de girarse y desaparecer en la oscuridad. Ana se quedó sola, el eco de sus palabras resonando en su mente. ¿Qué era lo que sabía? Con el corazón en la mano, decidió seguirlo. Caminó hacia la casa. Los ladrillos desgastados y cubiertos de hiedra parecían mirarla, desafiándola a entrar. Ana sintió que los murmullos se intensificaban, resonando a su alrededor como un coro de lamentos. «Tengo que saber», se decía a sí misma, aunque un grito interno le advertía que retrocediera. Empujó la puerta, que se abrió con un chirrido lastimero, y fue recibida por un aire viciado que olía a humedad y a recuerdos olvidados. Pasó al interior, donde las sombras parecían bailar. Cada rincón ocultaba un secreto. Ana iluminó las paredes cubiertas de manchas. Susurros incomprensibles se transformaron en un eco atroz. En el centro de la sala encontró una silla desgastada, cubierta de telarañas. Se acercó y, cuando su punta de luz tocó el asiento, vio marcas en el polvo, como si alguien hubiera estado allí recientemente. Un escalofrío le recorrió el cuerpo. ¿Quién se sienta aquí?, pensó por un momento, y de inmediato volvió a recordar los rostros perdidos del barrio, conocidos que alguna vez habían reído cerca de ella y que ahora eran solo ecos. De repente escuchó un ruido sordo, como un golpe en el piso superior. Su corazón latía con fuerza. «¿Hola?», llamó, tratando de que su voz sonara valiente, aunque el eco le devolvió un silencio aterrador. La curiosidad la atropellaba. Con cada paso que daba hacia las escaleras, el ambiente se tornaba más pesado, cargado de una energía inquietante. Las sombras parecían alargarse, como si se apoderaran de su esencia. Las escaleras crujieron bajo su peso, cada peldaño resonando como un grito de advertencia. Cuando alcanzó la cima, una puerta entreabierta la miraba, una entrada a lo desconocido. Ana la empujó suavemente, revelando una habitación oscura, apenas iluminada por una rendija de luz que se filtraba por la ventana. En el centro, un viejo espejo cubierto por una tela polvorienta. ¿Un espejo?, se preguntó. La curiosidad superó el temor y caminó hacia él, destapando el cristal. Pero lo que vio la dejó paralizada. No era su reflejo el que la miraba, sino una figura oscura, con ojos vacíos, que parecían llevar la carga de almas perdidas. «¡No!», gritó Ana, retrocediendo, su corazón estallando en pánico. La figura sonrió, un gesto escalofriante que parecía importarles cada desdén de su sufrimiento. En un instante, los murmullos se transformaron en gritos ensordecedores dentro de su mente. «Llévalas, llévalas a casa», resonaba. Ana, ahora llena de terror, cerró los ojos, negándose a mirar. Pero al abrirlos de nuevo, la figura estaba más cerca, a un paso de distancia, y sintió como si su fuerza vital empezara a drenarse. La puerta se cerró de golpe detrás de ella, dejando a Ana atrapada, respirando en un espacio que se angostaba. «¡Ayuda!», rogó con un alarido sordo, pero el eco del antiguo grito le respondió en un tono burlón. En ese instante, comprendió que lo que había despertado no era solo un misterio local, era una fuerza antigua y oscura que se alimentaba de su miedo y desesperación. Antes de que pudiera reaccionar, el espejo empezó a vibrar y la figura oscura se abalanzó hacia ella. «¡No!», gritó, pero la oscuridad los envolvió a ambos. El silencio volvió a reinar en la casa, pero no era un silencio cualquiera.
Era el silencio complaciente de lo inevitable. Mientras quedaba atrapada, una risa muy lejana resonaba en la distancia. Todos venimos por algo. ¿Quién más había transitado esos pasillos? ¿Cuántas almas se suspendían en ese limbo entre el mundo de los vivos y aquellos que habían sido reclamados por la oscuridad? Ana no lo sabía, pero la respuesta estaba más cerca de lo que imaginaba. La oscuridad envolvía cada rincón de la casa como una manta pesada. Ana sintió que el aire se llenaba de un frío que cortaba la piel, mientras la figura en el espejo se desvanecía aún más, dejándole la sensación de que ya no estaba sola, sino rodeada por una multitud de ojos invisibles. Sus manos temblorosas buscaron desesperadamente el marco de la ventana, intentando encontrar una salida. Pero al tocarla, un escalofrío recorrió su cuerpo. La ventana estaba sellada con una capa oscura de una sustancia viscosa, casi como si alguien hubiera sellado la casa con aquel horror. «No puedo quedarme aquí», pensó. Su instinto de supervivencia comenzaba a gritarle. De repente un crujido resonó en el piso de abajo, seguido de un susurro que la llamaba con un tono casi maternal. «Ana, ven». La voz parecía provenir de las paredes, un eco lejano que le susurraba secretos que no quería escuchar. Duda y terror se entrelazaban en su pecho. El impulso de escapar chocaba con la curiosidad que la había llevado hasta allí. «¡Ana!», volvió a llamar la voz, más insistente esta vez. En un arrebato se dio vuelta hacia la puerta. La figura del espejo todavía danzaba en su mente, pero decidió que no podría permanecer un segundo más en esa habitación. Abrió la puerta con un empujón decidido, siendo recibida por la oscura penumbra del pasillo. Cada paso que daba parecía un eco imposible, resonando con ruidos que no eran de este mundo, y entonces, en la esquina del pasillo, notó algo que la detuvo en seco. Una fotografía amarillenta de un grupo de personas, todas sonriendo, menos una. La mirada de una mujer en el fondo se posaba intensamente sobre Ana, como si la señalara. Ana se acercó lentamente, su corazón retumbando en su pecho. En la imagen, las personas estaban de pie frente a la casa, y en sus rostros podía reconocer algo familiar. Eran los vecinos que había conocido, aquellos que habían desaparecido. La mujer que la miraba tenía la piel pálida y un brillo perturbador en sus ojos llenos de desesperación. La mirada de la mujer parecía atravesar la cámara, como si intentara advertirle. El aire se volvió pesado y el murmuro volvió a intensificarse. Llévalas a casa». Ana cerró los ojos y se llevó las manos a la cabeza, sintiendo que el caos aumentaba. La sensación de estar siendo observada empezó a crecer, como si el espacio mismo se llenara de más figuras, acechándola. Un golpe ensordecedor resonó en la puerta al fondo del pasillo, y víctima del pánico, Ana giró y corrió. Se lanzó por las escaleras, el sonido de sus pies resonando como un tambor en la oscuridad, mientras los gritos de Ben se convertían en aullidos desgarradores. Descendió rápidamente, casi tropezando. Al llegar al pie de las escaleras, notó que la puerta de entrada se había cerrado, y la sombra de alguien se proyectaba sobre la luz débil que se filtraba de un farol de la calle. Ana fue consciente en ese momento de que no estaba sola. «¡Ayuda!», gritó, pero su voz se convirtió en un susurro temeroso. La figura que los observadores del espejo habían traído se acercó con pasos pesados. Era un vecino, uno que se suponía que había desaparecido. Tenía una mirada vacía y el rostro desencajado, como si llevara consigo un horror indescriptible. «Ana, no estamos solos aquí, nunca lo estuvimos», dijo, su voz temblando pero firme. «Tienes que elegir». Ana sintió que su mundo se sacudía. «¿Elegir qué?», cuestionó, sintiendo que el tiempo se detenía. «Llévalas a casa, Ana. Tú puedes ser la salvación o la condena.
respondió él, mientras más figuras emergían de la oscuridad, esperando una decisión que no estaba preparada para tomar. El aire se espesoró con miedo y, con cada respiración, sentía que el peso de las almas perdidas se posaba sobre sus hombros. «¡No puedo!», gritó, y en el instante en que su voz cortó el aire, todas las figuras comenzaron a gritar. «¡Cómpralas! ¡Llévalas!». Y en medio del llanto desgarrador, escuchó un nuevo eco, más profundo, resonando en su mente. «Si no decides, serás parte de nosotros». Atrapada entre figuras antiguas y un futuro incierto, solo una pregunta ardía en su mente. ¿Podría escapar de la oscuridad o se convertiría en otra de las voces que habitaban aquella casa? Ana sintió que la desesperación la consumía por completo. Las figuras de sus vecinos, con ojos vacíos y rostros desencajados, avanzaban hacia ella, murmurando en un coro siniestro. Cada paso resonaba con un eco que parecía atravesar su mente, como si estuvieran buscando su aceptación, su rendición. ¿Por qué? ¿Por qué no se van?, pensó mientras su corazón latía rápidamente, chocando contra su pecho como un ave atrapada. La presión aumentaba a su alrededor, el aire se tornaba denso y pesado, el olor a humedad y descomposición la rodeaba, como si la casa misma intentara absorberla. La figura masculina que había hablado antes se detuvo, sus ojos vacíos, escudriñando a través de ella. «Ana, somos sus almas perdidas. Ven, únete a nosotros. Solo así podrán descansar», dijo, su voz un susurro helado que atravesaba el espacio entre ellos. Ana sintió un impulso desgarrador, como si sus pies estuvieran pegados al suelo. La idea de unirse a ellos era aterradora, pero la voz de la mujer de la fotografía, su mirada penetrante, retumbaba en su mente. «Llévalas a casa», resonaba constantemente, como una melodía oscura que prometía respuestas y un final al tormento. «No, no puedo hacer eso», gritó, sus palabras llenas de pánico. Se dio la vuelta y corrió en dirección opuesta, empujando a las figuras que se abalanzaban hacia ella. Las sombras parecían deslizarse, convirtiéndose en un laberinto de terror. Cada esquina que giraba solo la sumergía más en la pesadilla de la casa, la cual parecía moverse y cambiar, como un organismo vivo decidido a retenerla. La cocina estaba a su derecha y Ana se esquivó a través de la puerta, cerrándola detrás de sí con un golpe. La habitación, cubierta de polvo, tenía un aire de abandono perpetuo. Olvidada, dispuesta a repeler a los intrusos. En la fría mesa de madera, un cuchillo brillaba débilmente bajo la luz mortecina que entraba por una ventana sucia. Era su única opción. Con temor, lo tomó entre sus manos. Su empuñadura fría como el hielo, pero Ana sintió que le daba un poco de control. «Si ellos quieren tomarme, que se preparen», murmuró, temblando, aunque la valentía empezaba a aflorar en su interior. Dando un paso hacia la puerta, escuchó un golpe en la madera, seguido de un lamento desgarrador que hizo eco en su mente. «Ana, no puedes escapar de tu destino». Era un eco familiar, casi un eco del pasado. El sonido provenía de la habitación contigua, donde había visto la figura que la había llamado. Con un nudo en la garganta, emergió de la cocina armada con el cuchillo. Cada paso era un paso hacia lo desconocido, un juego de luces y sombras. Y allí estaban, las figuras de pie en la sala, esperando, como un tribunal de almas condenadas. Parece que la casa respiraba, cada respiración tejiendo hilos de terror alrededor de ella. «No puedo ser parte de ustedes», gritó Ana, levantando el cuchillo, las manos temblorosas, cada fibra de su ser instándola a rendirse, pero su determinación fue más fuerte. Sin embargo, en ese momento, una figura sintió el peso de su resistencia y se acercó. Era la mujer de la fotografía, sus ojos ardían con un fuego interno. «Lucha, Ana, no dejes que se apoderen de ti. Solo hay una manera de romper esto», decía,
su voz llena de un dolor profundo y una esperanza casi extinguida. Ana, sintiendo el impulso de actuar, miró hacia la oscuridad que rodeaba a la mujer, dispuesta a hacer lo impensable. Entendía que no solo luchaba por su vida, sino por las almas atrapadas. ¿Cómo? ¿Qué debo hacer?, preguntó, su voz ahora más firme, a medida que la desesperación se transformaba en resolución. Debes decidir. Serás un sacrificio que liberará a los demás, o te quedarás con ellos. Elige ya. El rugido de las almas junto a ella creció en intensidad, como una tormenta que se aproximaba. Ana sintió que todo giraba y el alma del pueblo pedía su decisión. Con el corazón latiendo descontrolado, sabía que en sus manos estaba el destino de muchos. Y de repente comprendió: «No seré un sacrificio», gritó. Con toda la fuerza de su voz atravesó el clamor: «Soy libre». En ese instante, el aire se cortó abruptamente y un rayo de luz empujó a las sombras hacia atrás. De la puerta principal, un viento frenético irrumpió girando, como si la casa misma temiera su decisión. Las figuras comenzaron a retorcerse, sus gritos se agudizaban, y Ana sintió que un poder desconocido la rodeaba. «¡Déjenme ir, o las llevaré conmigo!», gritó levantando el cuchillo en un acto de desafío. Y ante el caos creciente, la figura de la mujer sonrió débilmente. «Toma tu decisión final». La oscuridad parecía cernirse sobre ella, y Ana, en ese preciso momento, comprendió que su elección era más que un acto de voluntad. Apenas tenía tiempo, y todos la estaban observando. ¿Qué elegiría? ¿Salvar a otros o unirse a ellos en la oscuridad? La respuesta se aproximaba con la misma rapidez que las sombras, y el silencio se hizo: «Elige, Ana». Y ante esa presión extrema, un eco rompió en su mente: «Si no decides, todos serán parte de ti». Ana sintió cómo el tiempo se detuvo, el aire frío se apoderó de sus pulmones mientras las sombras extendían sus garras a su alrededor. El cuchillo brillaba, pero en su mano temblorosa ya no era una herramienta de defensa, sino una extensión de su desesperación. Enfrente de ella, las figuras esperaban, como si la respuesta a su dilema estuviera sellada en sus ojos vacíos. «¿Qué hago? No quiero ser parte de esto», gritó, su voz resonando en la sala. Un viento helado sopló, haciendo que las ventanas temblaran. Ana podía sentir las almas, atrapadas entre la vida y la muerte, presionando sobre ella como si su resistencia las debilitara aún más. La mujer de la fotografía se acercó, su semblante ahora brillaba con una luz tenue, casi esperanzadora. «Ana, solo tú puedes decidir. Si eliges liberarlas, asumirás su carga, pero si no lo haces, permanecerás aquí para siempre, como ellos», susurró, su voz cargada de emoción. Ana miró a su alrededor. Las figuras agonizaban con expresiones de dolor, sus cuerpos diluyéndose en el aire, como si de a poco se desvanecieran. En su mente, cada palabra de la mujer le dejaba más claro que todo el pueblo estaba dispuesto a ceder su dolor a cambio de su libertad. Era un sacrificio, pero sus vidas valían tan poco. Sus ojos se dilataron al observar cómo la luz, que antes había empujado a las sombras hacia atrás, ahora empezaba a desvanecerse. Su existencia se tornaba inestable. Sin pensar, alzó el cuchillo hacia la multitud. «No, no voy a quedarme aquí con ustedes. Soy más fuerte que esto», gritó, y en su interior una oleada de energía desgarradora comenzó a brotar. Pero, al mismo tiempo, la voz que había escuchado en su mente seguía insistiendo. «Ana, depéndete, sé la salvación», resonaba en su cabeza. La lucha interna alcanzó su clímax. No podía elegir salvar a los demás a expensas de su propia vida. ¿Es eso lo que realmente quería? Un grito agonizante llenó el aire, al tiempo que una de las figuras se desplomó al suelo.
Era un hombre mayor, con rasgos familiares que parecían esconder historias olvidadas. «Ana, libérame», suplicó, su voz desvaneciéndose mientras se desvanecía lentamente. Ana sintió una punzada en su corazón. Ya no era solo una lucha por su vida, estaba luchando por un pasado que no había entendido del todo. En un giro inesperado, se acordó de su madre, de las historias que le había contado sobre los sacrificios que a veces se hacían por amor. Ana cerró los ojos. «¿Qué pasará si elijo ser un sacrificio?», se preguntó en voz alta. La idea le sofocaba el pecho, pero al abrir los ojos, la habitación parecía menos amenazante. Las almas la miraban con una mezcla de esperanza y tristeza, como si entendieran su tristeza, como si cada uno de ellos hubiera enfrentado la misma elección. Finalmente, sintió que el cuchillo comenzaba a pesarle más entre las manos. Se dio cuenta de que su temor no estaba en la decisión misma, sino en la duda de lo que sucedería después. «Lo haré», gritó, «liberaré a las almas, pero no piensen que me quedará aquí con ustedes». Sujetando el cuchillo con ambas manos, se preparó para hacer el sacrificio. Y en ese instante un eco de risas resonó, llenando la habitación con un terror palpable. «No puedes separar el cielo del infierno, Ana». Una voz familiar apareció entre las sombras, perturbadora y burlona. En ese momento, un temblor sacudió el suelo bajo sus pies. La casa comenzó a crujir a su alrededor y la luz desapareció súbitamente, sumergiendo todo en una oscuridad profunda. Ana luchó por recuperar el equilibrio, pero las voces se alzaban, difusas y confusas. «¿Qué está pasando?», fue lo único que logró pensar antes de que algo, desde lo más profundo de la casa, empezara a levantarse. La tierra parecía abrirse, y con un rugido feroz, un remolino de sombras emergió, alzándose en un huracán de desesperación. Ana se encontraba atrapada entre dos mundos, y en la tormenta de su decisión supo que todo dependía de un último acto. «¿Qué pasará si me sacrifico de verdad?», clamó, sintiendo el frenesí de las almas en busca de liberación, mientras la oscuridad danzaba alrededor de ella. Mientras su destino se precipitaba hacia un final incierto, una revelación nublaba su mente. Pero, ¿y si nunca hay un escape? Justo antes de que la oscuridad la engullera, y en el vacío absoluto, una voz resonó. «Ahora sí eres parte de nosotros, Ana». La oscuridad envolvía todo a su alrededor, como una manta pesada que hacía que los sentidos de Ana se desvanecieran poco a poco. No podía ver, pero podía sentir las miradas de los otros, las almas atrapadas que ahora eran parte de ella, una carga pesada en su pecho. La voz, que había resonado tan burlona, se había convertido en un eco tenso que rebotaba en su mente. «¿Qué significa ser parte de ustedes?», murmuró con voz temblorosa, pero no recibió respuesta. En su lugar, un frío helador la atravesó, como si las sombras estuvieran desperezándose dentro de ella, buscando un lugar para ocupar. La oscuridad parecía ganar cuerpo, transformándose en algo más tangible, en algo que podía oler y tocar. De pronto, un susurro la envolvió. «La única forma de liberar a las almas es abrazando su dolor», decía, como si el mismo aire a su alrededor tuviera vida. Ana sintió un nudo en la garganta. Su corazón latía descontrolado. Cada palpitar resonaba como un tambor en su pecho, una advertencia de que había cruzado un umbral del que no había forma de regresar. Sin previo aviso, un haz de luz atravesó la negrura, iluminando la figura que había sido su madre en vida, pero que ahora parecía difusa, casi espectral. «Ana, escúchame. Este no es el final. Ellos te necesitan, pero tú también te necesitas a ti misma», dijo su madre, con una voz llena de amor y tristeza. Las sombras parecían arremolinarse en torno a Ana, como si fueran criaturas que esperaban que ella decidiera.
El cuchillo seguía en su mano, ya no como una herramienta, sino como un símbolo de su lucha interna. «No puedo, no sé si puedo hacerlo», balbuceó, sintiendo la presión de las almas acumulándose a su alrededor. «Piensa en lo que tú quieres. ¿Vas a ser la héroe que todos esperan o vas a dejar que el miedo te consuma?», la retó una voz profunda que parecía surgir de la misma casa. Ana cerró los ojos, tratando de encontrar un lugar en su mente donde pudiera reflexionar. El remolino se intensificó y las sombras comenzaron a murmurar cada vez más insistentes. La casa crujía, como si el mismo lugar estuviera vivo, amenazando con devorarlos a todos. Ana sintió que se desvanecía, y sus pensamientos entrelazados comenzaron a soltar las cadenas que la mantenían cautiva. Sabía que debía elegir. Podía liberarse de las almas, dejar que su dolor se apiñara dentro de ella y seguir adelante. O podía asumir el sacrificio. No obstante, una pregunta ridícula cruzó como un relámpago por su mente. ¿Qué es el sacrificio, sino un grito de desesperación? Con determinación renovada, levantó el cuchillo hacia la oscuridad, su reflejo perdido en un abismo de sombras. «No soy solo sus cadenas», declaró, y en ese instante sintió que el peso del mundo aplastaba sus hombros. Sudor frío le recorría la frente mientras sentía cómo las sombras se acercaban más. «¡Sálvense ustedes mismas!», gritó, y su voz resonó firmemente. Pero en respuesta, el viento parecía burlarse de ella al arrastrar ecos de risas lejanas, llenando la habitación con un terror palpable. De pronto algo comenzó a arrastrarse desde lo más profundo de la casa, un ente oscuro y retorcido que devoraba la luz a su paso. Ana miró horrorizada cómo emergía, tomando una forma más definida, como una mezcla grotesca de las almas que había querido liberar. «Ahora eres parte de nuestra historia», sonó la voz burlona, más fuerte que antes, y las sombras comenzaron a girar a su alrededor, susurrando palabras incomprensibles. Ana sentía que su propia energía se diluía en el aire espeso y comprendió que la verdadera oscuridad no era la que la rodeaba, sino la que aún llevaba dentro. Con un último esfuerzo, se aferró al cuchillo. «No voy a dejar que me controlen», gritó, y en su declaración todo vibró. El aire, las sombras, la misma casa. Pero en ese momento de liberación, una risa macabra resonó, retumbando en las paredes. «¿Quién dijo que hay vuelta atrás, Ana? No hay escape. Solo la aceptación de lo que eres», susurró la figura oscura, abalanzándose sobre ella. La tormenta de sombras creció, arrastrándola hacia el abismo, mientras la habitación se sumía en un eco aterrador. ¿Podría Ana luchar contra lo inevitable, o estaba condenada a convertirse en un eco más en esa pesadilla? En la oscuridad, la única respuesta fue su propio grito desgarrador, desgarrando la noche. ¿Sería el final donde empezaba su verdadero sacrificio? La sombra se abalanzó sobre Ana como un lobo hambriento, su aliento helado invadiendo la habitación. Cada rincón parecía estremecerse con la proximidad del terror, el eco de su grito aún vibrando en el aire. Pero en lugar de sucumbir a la desesperación, un fuego nuevo ardía en su interior. La voz burlona seguía resonando, pero ahora se mezclaba con un ferviente deseo de luchar. Desesperadamente, Ana se plantó firme. «No puedes tenerme», declaró, su voz temblando, pero firme como el acero. Las sombras titubearon, como si se sorprendieran por su desafío. Se concentró en cada recuerdo, cada rastro de amor y dolor que había vivido, y con cada recuerdo, el cuchillo brillaba más intensamente, como si la luz dentro de ella comenzara a destellar. Los murmullos a su alrededor se convirtieron en gritos agudos, ecos de angustia. Las almas atrapadas mostraban su desesperación, un mar de rostros retorcidos que la instaban a ceder. «¡Libéranos!», suplicaron.
Ana, sintiendo la presión sobre sus hombros, giró hacia la figura oscura que las encadenaba, dando un paso adelante. «Esto no es solo tu historia», gritó, y su voz retumbó en la vastedad de la oscuridad. «Soy más que ustedes. Soy su esperanza oscuramente iluminada». Con esa declaración se lanzó hacia adelante, dispuesto a enfrentar su miedo. La sombra retrocedió momentáneamente, vacilante ante su determinación. Ana aprovechó ese instante y alzó su cuchillo. Con un grito que resonó como un trueno, cortó a través de las corrientes de desesperación que la envolvían. El aire estalló en 1000 pedazos, y una luz abrasadora emergió, empujando a las sombras hacia atrás. Las almas atrapadas comenzaron a unirse, buscando su compañía, pero Ana no podía ceder. «¡No más cadenas!», gritó, y enrolló sus dedos alrededor de la hoja. En un movimiento impulsivo se hizo un corte en la palma. La sangre brotó, fluyendo, y su esencia vital se mezcló con el aire, transformando el miedo en liberación. De pronto, las sombras comenzaron a dar grititos, pero no eran de júbilo. Era un sonido de agonía, como si su vínculo con Ana se debilitara. Las figuras temblaban y se desvanecían, una tras otra, dejando atrás un eco de sus historias, tanto desgarradoras como liberadoras. Pero el clima no había cambiado. A pesar de que algunas almas se desvanecían, la sombra oscura, ahora enfurecida, comenzó a retorcerse, adquiriendo formas aún más grotescas. «¿Creías que puedes derrotarme tan fácil?», resonó aquella voz burlona, ahora llena de rabia. «Cada sacrificio tiene un precio». Las paredes comenzaron a vibrar con fuerza. La casa se retorcía y crujía como si suplicara por liberación. Ana sintió que la tierra temblaba bajo sus pies y un pánico renovado llenó su pecho. «Si hay un precio, entonces lo pagaré», musitó con los labios resecos. El cuchillo en su mano vibró, palpitante. La batalla aún no había terminado, y a medida que las sombras se cerraban una vez más, Ana sabía que el verdadero enfrentamiento apenas comenzaba. Con la sangre manando de su mano, mantuvo su mirada fija en el foco de la oscuridad que amenazaba con engullirlo todo. Su voz sonó firme y decidida. «No seré solo un eco, ni un sacrificio más». Afuera, la tormenta arremetía con furia y un rayo iluminó el cielo, reflejando un rostro aterrador en los ojos de Ana. La figura oscura, frustrada, lanzó un grito que retumbó como un trueno. «Si no te detienes, el siguiente sacrificio será aún más grande». Ana sintió la presión abrumante de la oscuridad y comprendió que el precio no solo podría ser su vida, sino algo aún más valioso. ¿Podría realmente deshacerse del monstruo que había creado al enfrentar su propio miedo? La respuesta era incierta, pero el camino ya estaba marcado. Con cada latido, sabía que la decisión que tomaría podría cambiarlo todo, pero en medio de esa feroz tormenta de terror, ella no estaba sola. Las almas que quedaban esperaban su próximo paso, y había una verdad que todavía debía descubrir. Si la oscuridad no la vencía, ¿qué luz podría surgir de este sacrificio final? Mientras el viento ululaba, se preparó para lo que vendría. Su destino la aguardaba, como un susurro en la noche. El viento arreció, cada rayo del cielo pareciendo advertirle a Ana que el tiempo se estaba agotando. La figura oscura, ahora grotesca, se erguía frente a ella, tomando nuevas formas, como un monstruo de 1000 caras. Su risa burlona reverberaba, intensificándose con cada segundo que pasaba. Ana sabía que no podía retroceder, no ahora que había tocado el abismo de su propio temor. «Tu luz se está apagando», susurró la sombra con una voz que helaba la sangre. «No puedes luchar contra tu propia naturaleza, Ana. No te puedes liberar sin sacrificar lo que más amas». La angustia se hizo un nudo en su garganta. ¿Qué podía sacrificar? Sabía que las almas que aún luchaban por liberar estaban vinculadas a su propia vida, a sus recuerdos, a todo lo que significaba para ella.
A pesar del terror que la rodeaba, sentía que en algún lugar dentro de sí había una fuerza que le susurraba que había una salida. Debía hallar el centro de su ser, el lugar donde el miedo y la esperanza se encontraban. Ana cerró los ojos un momento, dejando que la oscuridad la envolviera como una manta pesada. En el mismo instante recordó a su abuela, a las historias que le contaba en las noches de tormenta. Historias de héroes y sacrificios, de luces que brillaban en la más profunda oscuridad. Un susurro de valor le llenó el pecho. Si fuese necesario, lo haría, murmuró, abriendo los ojos con una resolución que la sorprendió, fuego crepitante en su interior. Haría cualquier sacrificio. La sombra se estremeció, balanceándose como si hubiera sido golpeada. ¿Qué estás dispuesta a dar? ¿No es tu vida suficiente?, preguntó, la burla atrapada en su tono. Mi vida no tiene sentido si no lucho por lo que amo, contestó Ana, sintiendo cómo aquel fuego interior la llenaba de coraje. Los gritos de las almas resonaban a su alrededor, y en ellos comenzó a escuchar fragmentos de sus historias, las voces de aquellos que habían sido devorados por la oscuridad. La rabia y la tristeza se unieron en ella como un grito ensordecedor. Con el cuchillo aún firmemente apretado, levantó la mirada hacia la sombra. He tomado decisiones que me han traído hasta aquí, pero no las lamento. Las almas errantes que han encontrado su camino hacia mí desean ser libres, gritó. Con cada palabra, su voz se hacía más poderosa, resonando dentro de aquellas paredes desvencijadas. El monstruo de sombras giró y emitió un grito aterrador. Era el sonido de un ser que percibía el peligro, que sentía que su tiempo se acababa. Almas atrapadas son una carga, una maldición, replicó, pero en su voz había un leve titubeo. Se sentía amenazada. Ana sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Sabía que la sombra estaba a punto de hacer un movimiento decisivo, algo que cambiaría el juego para siempre. Una chispa de memoria brilló a través de su mente. Un antiguo rito, enseñado por su abuela, que podía volcar el poder de la oscuridad contra sí mismo, pero requería una conexión profunda, un sacrificio genuino. Entonces, con un grito primal que brotó de su interior, se dirigió hacia el centro de la sala, alzando su cuchillo en un gesto de desafío mientras su sangre seguía goteando, abriendo un sendero de luz que comenzó a envolverla. Las sombras se arremolinaron, y ella supo que debía actuar rápido. Por todas las almas, por todos los sacrificios que se han hecho, ¡libertad!, exclamó, haciendo un giro y atravesando la habitación como un torbellino. De repente, la casa cruelmente vibrante se detuvo. Las estructuras crujieron, jadeando como si se liberaran del peso de la desesperación. Las paredes comenzaron a iluminarse, resonando en una unísona vibración que paralizó a la sombra justo antes de que pudiera atacar. Pero en ese momento de silencio ensordecedor, una nueva voz penetrante resonó a través de la oscuridad, más profunda y oscura que todas las anteriores. «Tú no sabes lo que has desatado, Ana», advirtió, temblando. «Hay otras sombras, y quieren su parte». Ana sintió como su corazón se detenía. Aquello no era solo una lucha personal, había algo más grande y más aterrador que se acercaba. Mientras el ambiente se cargaba de una nueva inquietud, comprendió que su sacrificio podría no ser suficiente. La pregunta la atormentaba: ¿qué habían traído esas sombras al mundo real? ¿Y cuánto aún le costaría liberarse de los horrores del pasado? La noche que la rodeaba se oscureció aún más, y el crujido de la casa volvió a retumbar. El verdadero desafío estaba por comenzar. Ana sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. La voz resonaba en su mente, un eco inquietante que amenazaba con arrastrarla a la locura. Las sombras parecían estrecharse a su alrededor, como si se burlaran de su débil luz.
No era solo un monstruo, era un ejército de pesadillas, esperando el momento adecuado para atacar. Con cada segundo que pasaba, el miedo aderezaba su determinación. «Si tengo que enfrentar lo peor, lo haré», se repitió a sí misma, apretando el puño que sostenía el cuchillo. Entonces, las luces que había invocado comenzaron a tambalear, titilando en un vaivén trémulo. Las almas que había liberado parecían vibrar con ella. Sus lamentos resonaban como un coro de manifestaciones que intentaban advertirle del peligro inminente. Anhelaba escuchar algún consejo, una dirección, pero solo había silencio, un abismo vacío que la instaba a actuar. De pronto, una de las sombras avanzó. Era más alta, más definida, casi humanoide. Ana sintió una oleada de terror y adrenalina al mismo tiempo. Allí estaba el rostro de su pasado, un ser que había creído perdido, su padre, cuya figura se desvanecía y se transformaba entre el dolor y la mera oscuridad. «Ven, hija, libérame, solo tú tienes el poder», murmuró, su voz a la vez familiar y desoladora. «¿Eres tú?», Ana gritó, la incredulidad retumbando en su pecho. «No puede ser real, estás atrapado aquí, en el limbo de las sombras». Pero una parte de ella deseaba desesperadamente creer. Quería que aquel rostro conocido viniera a rescatarla en lugar de devorarla. El monstruo detrás de la figura se reía. «Mira lo que has desatado, Ana. La oscuridad puede transformarlos, devorarlos hasta convertirse en cosas que tú jamás desearías. Esa no es tu familia. Son meras ilusiones». Con cada palabra, Ana sentía el hilo de su fortaleza deshilachándose. «Si no puedo confiar en lo que veo, entonces, ¿qué me queda?», pensó, elevada entre el odio y la compasión. El monstruo avanzó, su forma cambiando, ahora reflejando la apariencia de cada ser querido que había perdido. Figuras familiares se arremolinaban delante de ella, sus rostros distorsionados por el dolor y la desesperación. Ana sintió que su corazón se partía en 1000 pedazos, pero en la profundidad de su angustia, una brasa de determinación aún ardía. «Debo enfrentar la verdad», musitó Ana, sintiendo el rayo de luz chisporrotear en su pecho. Aunque las sombras intentaban consumirla al recordar cada pérdida, un grito de lucha surgió de su interior. Sin poder contenerse, levantó el cuchillo hacia el ser forjado de su dolor. «No soy solo lo que he perdido, soy también lo que he amado», gritó con todas sus fuerzas, mientras un torrente de luz brotaba de su puño. Cada lágrima, cada risa, cada momento compartido se convirtió en un faro brillante que desdibujaba las sombras que la rodeaban. Las figuras empezaron a disiparse, las imágenes amenazadoras se desmoronaron en un instante. «¡No! ¡No puedes hacer esto!», chilló la sombra, mientras intentaba tragarse la luz que se expandía. Ana sabía que aquello no era solo una batalla por su alma, sino una guerra por la memoria de su pasado. La fuerza que había acumulado la empujó a dar un paso adelante. ¿Quién era ella si no luchaba por sus seres queridos? Entonces, justo cuando pensó que podría ganar, un estruendo retumbó en las paredes y un nuevo grupo de sombras emergió de los rincones oscuros de la habitación. Eran más que simples espectros, eran entidades con un hambre visceral, sombras de quienes habían recorrido el mismo camino de sufrimiento. «Ahora lo has hecho», murmuraron en un coro amenazante, rodeando a Ana y absorbiendo la luz con cada paso que daban. Desesperada, Ana comprendió que esta sombra, esta batalla, era solo el inicio de algo tumultuoso. Ellos no eran los únicos que deseaban su sacrificio. La lucha había desatado un peligro más profundo, más oscuro. «¿Qué harías por los que amas, Ana?», resonó la voz del abismo, mientras la oscuridad se cernía sobre ella. El aire se enfrió, y en ese súbito silencio clandestino, la pregunta pendía en el aire. La verdadera pesadilla apenas comenzaba.
Ana se sintió como si el mundo se desmoronara a su alrededor. Las sombras ahora eran una marea creciente, un ejército abrumador que se acercaba, empujando hacia adelante con un poder que la hizo dudar. La figura oscura que antaño había sido su padre se transformó de nuevo, volviéndose grotesca, un símbolo de todo el miedo que había estado acumulando en su corazón. «Te dije que no puedes escapar», susurró, la voz rasposa retumbando contra las paredes de la casa, llevándola al límite de su valor. «No», gritó Ana, sintiendo que su determinación estallaba como un trueno. «No te rendiré su vida a costa de mi miedo. Soy lo que elijo ser. Estoy aquí para luchar», se declaró mientras levantaba el cuchillo, su corazón palpitando con una fuerza renovada. El cuchillo brillaba con una luz nueva, mientras las almas ansiosas de su comunidad parecían unirse a su lucha. Ana pudo sentirlas, su deseo de ser liberadas. Ellas, incluso en su sufrimiento, le brindaban fuerza. Cada risita y susurro formaban un coro que resonaba en su mente. ¿Podía ser posible que también ellas la habían estado apoyando? Sin más tiempo que perder, unió su voz a las de ellos. «¡Libérate!», clamó. «Cada uno de ustedes tiene el poder de alcanzar la luz, fuera de este dolor, fuera de aquí». La luz comenzó a expandirse desde su interior, chocando contra la sombra oscura que amenazaba con tragársela. Las entidades que una vez habían parecido tan sólidas empezaron a desvanecerse ante el brillo de su esperanza. «¡No! ¡No!», gritó la sombra, su forma retorciéndose en un intento fútil de mantenerse. Cada grito, cada súplica resonaba como un eco de sus propios temores. Pero Ana se aferró a su lucidez, la idea de que, al final, todo sacrificio debe basarse en el amor. Justo cuando parecía que todo podría desvanecerse, el espejo al fondo de la habitación brilló intensamente. Ana sintió que era una puerta, una conexión directa a otros mundos, y una idea brillante cruzó su mente. Podía usarlo, podría girar el poder de su interior hacia la superficie, liberar no solo su alma, sino la de aquellos que había perdido. «Ven, acompáñeme a la luz», gritó. «No dejen que la oscuridad las consuma, lo lograremos juntas». Las almas, al escuchar estas palabras, se unieron a su resplandor, formando una ola de luz cegadora que atravesó el aire, disolviendo las sombras a su alrededor. La figura oscura rugió, el sonido desgarrador resonando en cada rincón de la casa. Entonces, en un último esfuerzo desesperado, la sombra retrocedió, pero Ana no iba a permitir que se escapara. Se lanzó hacia el espejo, con un enfoque absoluto en su propósito. Por todas las historias no contadas, por cada lágrima derramada, por todos los que alguna vez fueron, gritó. La energía acumulada era monumental, llena de cada alegría y pena que había vivido. Con un movimiento preciso, atravesó la sala y se unió con el reflejo. El espejo se iluminó como nunca antes. El vacío se llenó de un estruendo devastador. Las sombras fueron absorbidas, llevadas hacia el abismo del espejo, y la figura oscura se retorció, su grito resonando en el aire. «Esto no ha terminado. Nunca olvidarás lo que eres», exclamó, mientras se desvanecía siendo arrastrada hacia el lugar oscuro que había llamado hogar. Ana pudo sentir cómo las almas se liberaban, sus risas y susurros transformándose en un canto de alegría. Con cada momento que pasaba, la energía seguía fluyendo hacia ella. Sin embargo, el espejo comenzó a resquebrajarse. «No hay nada que me detenga», gritó, sintiendo que su corazón se expandía. De repente, una gran explosión de luz inundó la habitación y el espejo estalló en 1000 fragmentos brillantes. Ana se sintió arrojada hacia atrás, aterrizando en el suelo entre un mar de escombros. Pero cuando se levantó, era diferente. La casa crujía, pero el aire estaba más ligero. Ya no había miedo, no había sombras que acecharan. Fuera, la luna brillaba con una intensidad pura y radical.
El barrio se veía exactamente como siempre lo había hecho, pero había una nueva vida, una nueva luz. La gente salió de sus casas, sonriendo, buscando a sus vecinos desaparecidos. Ana se dio cuenta de que no solo había liberado a las almas perdidas, sino que había recuperado la fortaleza de la comunidad, el sentido de pertenencia. El niño del barrio, aquel que había advertido a Ana, apareció frente a ella con una sonrisa leve. «Lo hiciste, Ana», dijo, su voz llena de admiración. Ella se agachó para mirarlo, el amor llenando su pecho. Era su familia la que había luchado en el proceso de sanación. Mientras todos comenzaban a reunirse, un escalofrío recorrió su cuerpo. La sombra había caído, pero el sacrificio siempre tendría un precio. Sin embargo, se sentía fuerte, sabia, porque lo que había aprendido en medio del horror era que la fuerza reside en enfrentar el dolor y transformarlo en luz. Ana miró hacia el cielo estrellado, sintiendo que, aunque las sombras siempre podrían volver, ella había descubierto su propia luz. Con una sonrisa tranquila, se unió a sus vecinos, sabiendo que cada uno de ellos había logrado liberarse. La esperanza permanecería viva, siempre iluminando el camino, incluso en las noches más oscuras. La vida nunca sería la misma, pero había una nueva claridad en su corazón. La lucha no terminó. Era un ciclo continuo de amor y luz, enfrentando la oscuridad. Un nuevo capítulo había comenzado, y en ese instante de triunfo, Ana comprendió que el verdadero sacrificio no era el final de su historia, sino el comienzo de todo lo que significaba proteger a su comunidad. Nunca más volvería a desaparecer. El horror ya no tendría poder sobre ella. Esa noche, una nueva luz brilló en el barrio. La llamarada de la esperanza iluminaba cada rincón y cada alma, y nunca más la oscuridad tendría un control absoluto. Gracias por acompañarnos en este viaje. Ahora corre la voz, que la luz ha vencido. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que vienen. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre lo que sucedió. Y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para apoyar este canal.